a grabar y ya lo dejamos. Ahí Repetí. está. Bueno, hoy Tamara va a terminar el comentario de la clase 4, digamos, la del 6 de diciembre del 67. Vamos a seguir, tal como habíamos acordado, con la siguiente, que es la que figura en la versión amarilla como clase 5 sin fecha, que en realidad es del 10 de enero del 68, porque en el medio, en diciembre, Lacan se va a Italia, da un montón de conferencias, bueno, entonces retoma recién en enero del 68 esa clase siguiente. Esa la va a tomar Diego García, el comentario, ya habíamos quedado. Entonces, nuestra siguiente reunión del conversadero es el cuarto sábado de octubre, que es 25 de octubre, 10:30, como siempre, por Zoom. Y la siguiente reunión, que la estamos anticipando porque es la última, es lo que hacemos tradicionalmente todos los años, que la última reunión es en noviembre y nos encontramos presencial en la fundación, tiempo, y virtual también, lo hacemos mixto, va a ser el sábado 29 de noviembre, que es quinto sábado, porque el cuarto sábado de noviembre entra en un pack de feriados. Perfecto. Entonces nos veríamos el 29 de noviembre presencial, después vamos a mandar toda la información y lo vamos a pasar a la tarde para que ustedes y quienes sean que vengan de más lejos lleguen. Qué detalle, gracias, claro. No. Me gusta que pensás antes que... Está bien, tenés razón. Tiene que ser, claro, volveríamos al horario de antes, nos juntamos de 2 a 4, después hacemos el brindis, charlamos, nos quedamos un rato ahí de partida. Fantástico. Ese sería el plan. Bueno, el plan también incluye, Adriana, habíamos hablado con Enrique que después de Diego seguía Enrique, el comentario de Enrique Tenenbaum. Enrique, si a vos te parece bien y podés, lo tuyo queda para comenzar en marzo, que comenzaríamos así las actividades del año siguiente. Sí, perfecto. ¿Podés el último que consulte mi sábado de marzo, si estás en Buenos Aires? Claro. Vos, Enrique, abrirías el año, No. si podés, si estás, no estás. ¿No podés? Esperen, creo que no, creo que voy a estar en México en esa fecha. Ah. Sí, voy a estar en México. Hay un congreso de convergencia en México para esa fecha. Bueno, te vamos a reemplazar, Enrique. Claro, en marzo. El congreso... Qué fácil. ¿Cuándo es el congreso? El congreso es del 12 al 15, pero yo me quedo hasta el 23 en México. ¿23? Sí. ¿Y esto cuando no hay un 30? Es el sábado 28. Ah, el sábado 28, el sábado 28, sí. ¿El sábado 28? Sí, está bien. Perfecto. ¿Te anotás, Enrique? Lo anotamos y te anotás vos en la agenda, ¿lo agendás? Mezcal y mariachis, perfecto. Exacto. Bueno, vas a tener un acento mexicano, va a estar enriquecido. Perfecto, padrísimo. Podemos hacer el comentario de la pirámide. Dale. Bueno, perfecto. ¿Listo? Listo. Agendado, genial. ¿Agendados? Agendados. Entonces vamos con Tamara. Tamara, vamos a cerrar los micrófonos y la escuchamos. Gran plan de conversación vamos a tener. Viene bien. Bueno, yo les cuento que tendríamos que retomar después del despliegue que hace Lacan de ese esquema de triángulos superpuestos que también me gustó que Enrique había puesto en el momento en que trataba yo de dilucidar y comentar para todos, que tiene un estilo fractal, ¿no? Está bueno recordarlo. Lo que se debate acá, que es este lugar del analista y este lugar que va a ocupar en el centro de esos dos triángulos superpuestos, tomando lo del centro donde está el sujeto, el objeto A y el rasgo unario, en medio de los tres registros que además se tensan en esos otros tres vértices que conforman el gozo, el saber y la verdad,
donde Lacan va a ir, nos fue diciendo distintos lugares por donde los distintos analistas hasta ese momento habían transitado en este difícil lugar o posición de un analista, porque de lo que se trata es de ver cuál es el acto analítico, porque como acá lo despliega Lacan, el hacer está del lado del analizante y del lado del analista estará el acto. Bueno, obviamente que están también este lugar del significante, lo simbólico, este sujeto que es el que nos interesa en ese eje que termina en esta verdad. Y quedaría por meternos en esto que Lacan, a partir de hablar de los desechos, dice hay desechos y desechos interpretables y otros ininterpretables. Y entonces, en esta última parte de la sesión del seminario, él va a trabajar con lo que aporta Winnicott. Él dice, tomemos un excelente autor que se llama Winnicott. Yo voy a hacer un comentario de lo que en esta parte de la sesión Lacan recorre, diciendo que él menciona acá dos textos de Winnicott. Uno es sobre los objetos y fenómenos transicionales, que aparecen dos textos de los que tenemos de Winnicott. Uno es en Escritos de Pediatría y Psicoanálisis, si no me equivoco. Y, esperen, no, sí. Y el otro es En Realidad y Juego. Hay algo, y el otro texto que va a mencionar Lacan es Los aspectos metapsicológicos y clínicos de la regresión dentro del marco psicoanalítico. A mí me parece que esos dos textos, para entender de qué se trata lo que Winnicott va a comentar, si en algún momento alguno tiene ganas, tiempo y tiene acceso al texto, igualmente siempre están ahí dando vueltas al alcance en Internet, está el texto que se llama Deformación del ego en términos de un ser verdadero y falso, porque si no, podemos confundir algunas cuestiones que el prejuicio nos llevaría a pensar. Yo voy a empezar diciendo o citando, recordando esa famosa carta que Winnicott le escribe a Klein, donde le objeta el modo casi, digamos, unidireccional con que se pretende hacer la comunicación en psicoanálisis, digamos, la transmisión en términos de escrituras de psicoanalistas, y él le dice que tendríamos que poder hablar con nuestros propios términos. Y me parece que esa es una de las dificultades que puede hacer al prejuicio de entender de qué se trata lo que Winnicott dice, que obviamente que Lacan en un punto lo elogia y en otro punto hará algún tipo de crítica al respecto en estos textos que trabaja. El elogio va por el lado del objeto transicional, la crítica va por ahí más por el lado de lo que plantea como la regresión. Me parece que con el texto que trabaja el término regresión en psicoanálisis hace algo parecido a lo que ya trabajó Adriana respecto del texto de Winnicott de la contratransferencia, donde Winnicott también dice, se habla un montón de ese término, pero despojémoslo de todo lo que lleva a cuento en la historia del psicoanálisis, y él trata de definir el modo en que él lo piensa. Lo mismo sucede con la regresión. El objeto transicional vale la pena pensarlo si uno habla también de los fenómenos transicionales, porque Winnicott hace un hincapié en que para él lo fundamental no es tanto el objeto en sí como aquel intervalo que viene a producir. Subrayo lo del intervalo porque es algo que tomamos la vez anterior, en esta relectura que Lacan nos invita a hacer de lo que él trabaja de Hamlet, y que Claudio subrayó. Nos encontramos con que ya Hamlet dice, el intervalo es mío, y el intervalo es
en los términos de los planteos de Lacan, por ejemplo, en el grafo, el deseo es intervalar, porque está en el intervalo de los pisos. Es algo que Lacan siempre recuerda. En el libro Realidad y Juego, vamos a empezar haciendo una pequeña alusión a la traducción que se hace del título. En inglés es Playing and Reality, ¿sí? Al margen de la inversión de los términos. Hay que aclarar que para Winnicott, que distingue sobremanera en inglés play the game, él dice, yo no me voy a referir a un juego en los términos de game en inglés, sino al play. Que él le ponga playing no es lo mismo que traducir como juego, porque es jugando. Jugando, digamos, jugando y la realidad. Que no es lo Jugar. mismo, ¿eh? Perdón, no. Jugar es jugar, no jugando. Jugando es playing. Por eso, playing es el Ah, título yo entendí play. No. Él hace una distinción siempre entre play y game en inglés. Son dos acepciones diferentes de una misma palabra que tenemos nosotros, ¿sí? Pero en inglés está la distinción. Podemos recordar el tema de Queen para no confundir play the game. No, además, Pero play es también poner poner una escena, jugar una escena. En teatro, to play, se monta una escena. exactamente. También es tocar un instrumento. Perdón, también es interpretar en el sentido de play de piano, ¿no? Claro. También. Exactamente. Bueno, tiene todas esas diferentes acepciones y vale la pena. Y lo otro, bueno, empecé por ahí porque después vamos a ver una cuestión de la traducción. Hay una, digamos, Winnicott lo que va a decir es que ese objeto transicional es aquel que está entre digamos, anterior a todo objeto que pueda ser descrito por la teoría kleiniana, él lo diferencia, dice, no me estoy refiriendo a esos objetos de los que habla Melanie Klein, y que tenga que ver con una parte de lo que está a la mano del niño, ¿sí? Que puede ser el mismo pulgar o lo que está a la mano, ¿no? La punta de la frazadita, una lanita que se desprende del acolchado, un juguete. A mí me gusta como dice acá, dice, ¿cómo pueden los analistas descartar de su experiencia lo que se les ofrece en grado sumo sobre la función de la mano? Hasta tal punto, digo por esto de lo que está a la mano, que puede ser la mano misma por el pulgar, hasta tal punto que para ellos lo humano debería escribirse con un guión en el medio, humano, y que es algo que funciona tanto en francés, cuando lo menciona acá Lacan, como para nosotros en español. Winnicott que no queda del todo dicho acá es que ese objeto transicional está ligado, porque si no, no se entiende de qué deficiencia se trata ese trabajo sobre la regresión con un paciente que fue deficitariamente acogido por el ambiente facilitador, como lo denominaría Winnicott, porque la función materna, ese good enough, que incluye la función materna, suficientemente buena, implica que esa función materna tiene tres elementos básicos. El holding, de hecho, está en general no traducido para sostener los términos de Winnicott, el holding, el handling, y el objeto transicional va a tener que ver con la tercer función de esa madre suficientemente buena que se llama presentación del objeto. Y lo que Winnicott inaugura, que me parece que es fundamental en psicoanálisis, es esta lógica paradojal donde él plantea que la madre es suficientemente buena en tanto función, de hecho en alguno de los textos explica que no habla del padre y habla de la madre, porque de haber un padre ocupando algo de este lugar ahí,
es en función materna, o sea, da lo mismo quién lo ocupe, si es el papá, la mamá o alguien que está a cargo de ese niño, pero a eso lo llama función materna, y la presentación del objeto es soportar que uno le haya ofrecido, digamos, ese otro. Yo lo relaciono y me parece que es fundamental entenderlo en torno a lo que Freud destaca en la experiencia de la vivencia de satisfacción, donde Freud habla de la necesidad de un otro auxiliar que pueda producir una acción específica. Y acá también este otro auxiliar viene a ser el que tiene la misión de presentarle el objeto a condición de soportar que el niño considere que él lo creó. O sea, que no es que se lo dieron, sino que él encontró en el mundo esta puntita de lana, esta esquinita de la frazadita, su pulgar, que tampoco lo vive como otro, ¿no? Por eso Winnicott va a destacar también, digamos, y Lacan va a hacer pie en esta cuestión para decir respecto de estas relaciones del niño con el otro, que el destete es más bien sufrido por la madre que por el niño, porque para el niño es simplemente haber dejado de lado algo de lo cual este, algo que succionaba, que era como una parte de sí mismo que decide dejar de lado, no que se desprende de la madre, ¿sí? Es para la madre la que hay una pérdida ahí en juego como parte de dar algo y pensar que ella es la que da y el otro el que recibe lo que ella da, y no que para el niño eso forma parte de él mismo. Digo porque también Winnicott va a decir que esta zona intermedia de los fenómenos transicionales, que es el lugar después de la cultura, y el lugar que de ser, eh, digamos, interceptado por alguna fijación en alguna situación compleja por la que atraviesa el sujeto, puede terminar, en lugar de ser un lugar de creación y de cultura, un lugar de un objeto fetiche. O sea, puede transformarse en eso, porque el objeto transicional, cualquiera de estos elementos que pasan a tener esta categoría de objeto transicional, lo curioso, por eso no tiene la categoría de los objetos, dice él, de los que habla Melanie Klein, no dice que él no está de acuerdo con eso, está de acuerdo, pero se trata de otro momento, de otras coordenadas. Lo que él dice es que sobre este objeto, como no es un objeto en sí mismo, él dice, lo que me interesa es que es la primer posesión, no yo, es la primer posesión. Entonces da lo mismo de qué objeto se trata, porque es, como diría Freud, es contingente y variable, pero sobre ese objeto no se hace duelo porque va siendo desestimado en su importancia, digamos, y se relega a un limbo, queda en el limbo, dice Winnicott. Algo que me parece importante, porque si no, no se entiende esto que Winnicott dice respecto de ese momento de regresión necesario con algunos pacientes donde el analista debiera ocupar un lugar de maternaje, ¿sí? Es difícil de entender esto si uno no lo articula, por lo menos para mí, a lo que dice Freud en la experiencia de la vivencia de satisfacción en el proyecto, texto que para ellos era reciente, nosotros lo conocemos, pero recordemos que el proyecto de Psicología para Neurólogos, Freud lo escribe en 1895, lo guarda y se publica, gracias a la insistencia, creo que de María Bonaparte, a Ana Freud, de que vaya lanzando al mundo todas esas cartas y textos de Freud, aparece en 1950 recién a la comunidad. Si bien algo de esto Freud dice en la interpretación de los sueños, pero lo que Winnicott entiende por materno no es simplemente esto que queda como aplastado en la mamá. Lo digo así para que parezca más contundente. En el texto
de objetos transicionales y fenómenos transicionales, hay un momento, les leo textual, dice Winnicott, porque él lo que va a introducir es lo que se genera a partir del objeto transicional y los fenómenos transicionales en ese espacio que se inaugura, el espacio de la ilusión. De la ilusión, en tanto, el sujeto puede ser creador. Digo porque, digamos, vamos a ver después, en próximas sesiones del seminario de Lacan, ¿por qué? Digamos, ¿por qué a Lacan le puede interesar esto también, no? Además de la posición de analista de Winnicott, para pensarla, es porque si hay algo que el acto introduce es, me parece a mí, la creación. Hay algo de creación en el acto, o por lo menos así lo pienso por momentos. Lo que se da en ese objeto transicional y en ese espacio que se produce es la ilusión. Y dice Winnicott, bueno, él va a decir que la madre tendrá la tarea posterior de desilusionar al bebé en forma gradual, lo cual sucede si hubo un momento de ilusión. La ilusión es esta paradoja de que el niño pueda sostener que él se hizo de ese objeto y lo creó y lo encontró en el mundo, aunque le haya sido presentado. Sabemos de la dificultad de algunos que encarnando este lugar del otro auxiliar ante el estado de indefensión del niño en los primeros tiempos, no logran permitir esta ilusión, ¿no? Lo pongo en términos más entendibles para los tiempos quizás de un niño más grande, cuando escuchamos esos docentes que les piden a las madres, no le hagas vos la lámina, deja que la haga él. Y si haces algo que sea como un poco más permeable a la creación y al trazo que el chico pueda inscribir ahí en el mundo, ¿no? Bueno, Winnicott dice, la desilusión gradual que la madre produce en algún lugar, también Winnicott explica que por eso él la llama madre suficientemente buena, y es porque no es un engranaje como el de un reloj suizo, el de la relación del agente maternante o de quien ocupa ese lugar con el niño, sino que hay momentos de desajuste que hacen a la estructura de la humanidad, ¿no? No hay un ajuste siempre ideal ni perfecto. El desajuste es lo que va a ocurrir habitualmente. Entonces el proceso de desilusión se va a producir necesariamente porque necesariamente hay falta operando. La madre, digamos, quienes están en ese lugar se restarán, y por suerte se producirá alguna alternancia entre presencias y ausencias, que no es estar y no estar, sino no terminar de entender, escuchar algo distinto de lo que parece que se está diciendo. En todo eso hay desajustes. Y va a decir Winnicott, en otras palabras, el bebé crea el pecho una y otra vez a partir de su capacidad de amor, o podría decirse de su necesidad. Se desarrolla en él un fenómeno subjetivo que llamamos pecho materno. La madre coloca el pecho en el lugar en que el bebé está pronto para crear y en el momento oportuno. Les voy a compartir acá porque a pie de página, Winnicott, esperen que busco la cita, a pie de página Winnicott, pongo primero esta foto, que es la misma página en el texto, bueno, mío, ahí ven mis notas, y en inglés, y les comparto la cita más grande. Abajo está la cita que aparece en el texto de Objetos y Fenómenos Transicionales en Escrito de Pediatría y Psicoanálisis. Como ustedes ven, en la página 29 del texto de Winnicott, Realidad y Juego, va a decir, incluyo en el término todos los cuidados maternos, a esto de pecho materno. ¿A qué llama él pecho materno?
Cuando se dice que el primer objeto es el pecho, creo que la palabra pecho se usa para dominar la técnica de la crianza tanto como la carne real. Y acá en español, en castellano, pusieron, es imposible ser una madre bastante buena, según mi manera de expresarlo, si se usa un biberón para la alimentación. En inglés dice exactamente lo contrario en esa parte. Dice, is it not impossible for a mother to be a good enough mother in a way, in my way of putting it, with a bottle for the actual feeding? O sea, perdón, vuelvo a verlos a todos. Está traducido al revés y sería imposible suponer que Winnicott, pediatra, psicoanalista con una vasta experiencia en el trabajo con niños y sus madres y familiares, piense que no es lo mismo. En el otro texto es más larga la cita porque después va sobre algunas cuestiones que dice Klein y Anna Freud, pero me parece importante remarcar que corrijan que donde dice es imposible ser una madre bastante buena, dice no es imposible, es completamente lo contrario. Esto vale la pena recordarlo porque en el texto de una psicoanalista nuestra, se basa en este error de nota a pie de página de traducción para hacer una elucubración respecto de la posición de Winnicott como analista. Me refiero al libro de Alicia Hartman, que es su tesis de doctorado, En busca del niño en la estructura, que está reeditado y me tomé el trabajo de ir a ver la reedición la primera es de Manantial, ella después lo reeditó por Letra Viva. Y ella dice en su texto, es así como Winnicott introduce el comienzo de la ausencia materna, pero cree en una efectiva presencia real que se sustenta en la crianza misma. Considera que se usa la palabra pecho para denominar la técnica de crianza tanto como la carne real. Llega a extremos afirmando que es imposible ser una madre bastante buena si se usa un biberón para la alimentación. A esto me refiero cuando la vez pasada, en nuestro anterior encuentro, recordaba el texto que conocí gracias a Claudia hace muchos años de Barthes, donde dice del momento necesario de levantar la vista cuando estamos leyendo un texto, porque ¿cómo podría Winnicott pensar en este espacio transicional, en estos fenómenos transicionales, en el entre uno y otro, que tenga este matiz tan absoluto de que dictamine cuando está hablando de que no se refiere solo a la carne, hablando del pecho, sino a lo que hace a toda la crianza para decir semejante cuestión? Bueno, respecto de esto entonces, también Winnicott, me parece, va acá Lacan, va a propósito de este objeto transicional que para él es un antecedente de su planteo respecto del objeto A, porque recordemos que Lacan viene pensando si el fin de análisis es esa caída del sujeto supuesto saber y que termine el analista en ese lugar de resto. Ese lugar de resto no es otro que este petit a. Y entonces, bueno, y si es posible volver a analizarse después de haber atravesado ese momento, ¿no? Entonces, también nos servimos de esto que Winnicott introduce respecto de este objeto transicional, del cual si no se lo duela tampoco se lo pierde. Esto de que queda relegado al limbo, ¿no? Como él dice. Lo otro que va a aparecer es estas cuestiones de si este objeto pertenece al yo, si no, digamos,
qué instancia, digamos, hay una cuestión a despejar respecto de cómo Winnicott decide que él va a hablar en sus términos, no es que deja de utilizar el id, el ego, ¿sí? El ello, el yo, las instancias psíquicas introducidas por Freud, no, no va a dejar de pensar en, cuando hablan los términos de la regresión, se vale de algo, me parece a mí, que ya era algo que introducía Melanie Klein a propósito de las posiciones, porque Melanie Klein cuando introduce las posiciones también dice que ante toda nueva circunstancia el sujeto recurre a los modos de posicionarse con los que ya cuenta y puede volverse a transitar frente a esa nueva situación con la posición esquizoparanoide. O sea, primero divido, me defiendo de aquello que pienso que es nuevo y me ataca, digo en los términos kleinianos, pero ahí es una regresión no a un punto de fijación en los términos freudianos, sino que es una regresión a aquello que fue una estrategia primera de enfrentar algo nuevo. Entonces, Winnicott, cuando trabaja el término regresión, lo que él va a distinguir es la regresión a un punto de fijación en los términos freudianos y lo que él va a pensar como aquella regresión necesaria en análisis a ese tiempo no transcurrido por déficit del ambiente facilitador, estos son los términos de Winnicott, donde Winnicott piensa que no es que el niño se tiene que adaptar a la realidad, digamos, el sujeto se va armando y se va adaptando a la realidad. Pensemos que estaba Ana Freud por ahí dando vueltas, además de Melanie Klein, cuando Winnicott está pensando, la tensión entre las chicas era bastante fuerte, él arma el middle group para salvarse un poco, y lo que él dice es, está bien, puede ser que haya una regresión a un momento de fijación, pero cuando no hubo algo no se constituyó en esa historia del devenir del sujeto, será en análisis que hay que hacer una regresión y ahí es donde el analista en esta posición de maternización, que suena medio compleja a hoy, pero el espíritu de Winnicott ahí es, el analista tiene la función ahí de construir con el paciente algo que no hubo. No es que se desarmó y tenemos alguien que está desarmado, por decirlo en algún término para entender, sino que hay algo que no hubo y que surge ahí, y entonces aparecen dos términos en esta clase de Lacan, en esta sesión del seminario, que son también interesantes para entender que él trata de tomar otros términos que los que el psicoanálisis viene usando para hablar de este tipo de regresión. Y habla del falso y verdadero self, Winnicott, que Lacan acá retoma. Bueno, en castellano vamos a tener en un montón de textos que se habla, así como acting out está conservado en su inglés original, en nuestros textos, y hay un montón de artículos que se refieren al pasaje al acto y al acting out, o sea, se sigue sosteniendo nombrarlo así, no se traduce y está bueno. El verdadero y el falso, digamos, true y false self, pero self lo mantenemos. En alguna conversación con algunos colegas del conversadero en otro tiempo, yo decía que el self es la mismidad. Ahora, Winnicott, en ese texto que yo antes comenté de formación del ego en términos de un ser verdadero y falso, lo que va a ir mostrando es lo que él entiende por verdadero y falso self.
el falso self es una conformación que se arma, que se construye casi como modo de resguardo, de defensa, él dice, para no ir con el verdadero self, con el corazón en la mano. El verdadero self, si no dispone de este otro falso self, es como, él dice, es como andar caminando con el corazón en la mano, que está un poco complejo, ¿no? Estaríamos como un poco a la intemperie, y sin la caparazón de la piel y la estructura ósea y los músculos que nos resguardan, que hacen de articulador entre andar con el corazón afuera en la mano. Entonces, porque si no parece que está el bueno y el malo, como el pecho bueno y el pecho malo, pero el verdadero self y el falso self son una articulación que tiene más que ver con esta idea de aquello que se tiene que ir constituyendo para, bueno, acá en este texto que les mencionaba de Winnicott es donde dice que cuando habla de la relación madre-hijo excluye hablar del padre porque considera que cualquier cosa que realice está en los términos de estar en una función materna. Justo en ese texto lo dice. Dice, basándome en la evolución de un caso que comenta, es fácil comprender que la naturaleza defensiva del falso self, que consiste en ocultar y proteger al verdadero self. Eso para que, digamos, porque entonces, en algunos casos, cuando alguien ni siquiera cuenta con esta protección, está expuesto y lo que se pierde es porque quizás no hubo tampoco, no contó con ese espacio ni esos objetos transicionales de los que habla como típicos en la primera infancia. Él dice que esto lo que produce es que lo que se pierde es el gesto espontáneo. Entonces que el sujeto, en lugar de ser creativo, espontáneo y hacedor de su mundo, termina siendo alguien que simplemente lo que produce es reacción. No es lo mismo responder que reaccionar. El gesto espontáneo es una respuesta, dice, esperen que busco. Bueno, esperen que me... Dice, el ser verdadero está dotado de espontaneidad a la que se unen los acontecimientos del mundo. Entonces el pequeño puede empezar a gozar de la ilusión de creación y control omnipotente para conocer más tarde, gradualmente, el elemento ilusorio, el hecho de jugar e imaginar. He aquí la base del símbolo que al principio constituirá tanto en la espontaneidad o alucinación del niño como en el objeto externo creado y finalmente catectizado. Bueno, decía esto porque me parece importante entender cuando acá habla incluso del freezing, ¿sí? De algo es capaz de congelar y ese freezing en el que está. Yo recordaba cuando Lacan en el seminario 1 trabaja el caso Dick de Melanie Klein y él dice, digamos, haciéndole las críticas de enchufar simbolismo necesario, pero le reconoce en ese ímpetu la posibilidad de producir algo en ese niño que estaba congelado. Y también esa es una expresión que usa Lacan
Estaba tratando, pero siempre me quedan los textos que quiero en el consultorio y no conmigo donde estoy. Pero Lacan habla de este niño congelado. No recuerdo, quizás alguno recuerde bien si es en posición del inconsciente o en dos notas sobre el niño, o me parece que es en la intervención que hace sobre al final del congreso sobre psicosis que organiza Maud Manoni. Respecto de Winnicott, quería leerles algo que está en un texto de Octave Manoni, que vos, Claudio, decías que está también traducido solo en un texto que habla sobre Winnicott. Octave Manoni, en un libro que se llama Un comienzo que no termina, que es un libro hermoso, para los que no lo hayan leído, es muy lindo. Les quiero leer una parte de lo que empieza diciendo Octave Manoni respecto de Winnicott, que empieza con una cita de Winnicott que dice: si hay algo de verdad en lo que digo, se hallará en que los poetas ya lo han dicho. Y dice Octave Manoni, les leo: en los círculos analíticos propiamente dichos, los que aportaba Winnicott, más que cualquier otra cosa, era la libertad. Era necesario prever que esta libertad lo condujese a ampliar e incluso a franquear los límites de estos círculos. En 1954 escribió una frase que citaremos a modo de ejemplo y que nos muestra cómo se franquean estos límites. Después de recordar que la neurosis cae bajo la jurisdicción del psicoanálisis, continúa diciendo: la psicosis tiene estrechas relaciones con la salud, la cual comporta el hielo de innumerables situaciones de fracaso, accesibles y descongeladas por los diferentes fenómenos cicatrizantes de la vida ordinaria, a saber, las amistades, los cuidados en el curso de las enfermedades psíquicas, la poesía, etc. Dicho de otro modo, más o menos, todos somos psicóticos curados, dice Octave Manoni. Podría parecer que esto se encuentra bastante cerca de la línea de Melanie Klein, que decía que había un núcleo psicótico en todos, obviamente, que eran las dos posiciones, pero no completamente, pues ella no entrevió esta consecuencia, que tal vez no es en una cura ni en un tratamiento, entre comillas, que se encontrarán los fenómenos de curación que hacen que la vida sea vivible. Él lo pone en inglés, Healing Phenomena. Difícil de traducir al francés, dice Octave Manoni. La oposición de dos verbos, to cure, to heal. Rápidamente nos suscita el recuerdo de algo bastante preciso. Acá, digamos, no es lo mismo curar que sanar, pero me parecía importante, es un bello texto que después compartiré con todos para quienes quieran, porque también él va a ir haciendo una explicación hermosa respecto de lo que es el falso y el verdadero self, que me parece que lo que Lacan trata de articular acá es en qué se toca con la verdad, que es uno de los polos de este triángulo. Respecto del goce, podríamos decir que es algo que Lacan, por eso le interesa el objeto transicional, porque es un punto de los primeros gozosos que encuentra el sujeto respecto de la vida, ¿no? Hay como dice, ese primer objeto de goce. Entonces me parece que Lacan está tomándose de estas particularidades de lo que postula Winnicott para hablar de estos tres elementos que despliegan la primera parte, a propósito también del objeto, del sujeto, del otro, porque este concepto de madre suficientemente buena no es ni más ni menos, me parece, que una de las formas en que el otro con mayúscula toma lugar en lo que podríamos leer en Winnicott, que
bueno, no sé si les parece que empecemos a conversar y si algo me quedó, lo comento, pero creo que sí vale la pena el ejercicio de traducción que a veces hacemos. Este, y yo agradezco, lo hago público ya que queda grabado, a Roberto Lozo, quien fue el que cuando estudié Winnicott con él se tomaba el trabajo de ir leyendo en inglés lo mismo que leíamos en la versión traducida al español para corregir cada uno de los renglones de los traductores de Winnicott al español. Él ya hace 2 años falleció y bueno, agradezco que me quedó parte de su biblioteca en inglés. ¿Les parece? Adriana, ¿querés vos? Sí, cómo no, me parece. Bueno, impresionante el recorrido. Bueno, ¿les parece? Vamos abriendo los micrófonos, levantando las manitos, así nos ordenamos. Demian, ¿querías Perdón, decir algo? no, solo me pareció un error grosero, digamos, de la traducción eso, no es un error menor, que por ejemplo en alemán, en algún texto de Freud, que uno, o de mismo Lacan, tener que andar hurgando entre las definiciones, eso es un error realmente grosero. ¿Nunca se corrigió eso? ¿No hay ediciones nuevas de eso? No, le digo a Demián algo que para mí es simpático hoy en día, porque con Roberto Lozo yo me exasperaba, era muy joven, muy en ese momento, estaba en la facultad todavía cuando empecé el grupo ese de estudio. Y muchos años después, millones de años después, cuando apareció el mail, yo escribía Gediza, porque no había mail en esa época. Y no sé, no me iba a poner a buscar. Aparte, las traducciones, algunas, estas son de España. No es como. Y bueno, nunca me dieron bolilla, nunca me contestaron el mail, pero sigue, me fijé, digamos, fui a una librería hace unos años a ver si lo habían rectificado y no. Tampoco a nadie le llamó la atención que Winnicott pueda decir una barbaridad semejante, Claro, por eso. si es que eso era así. Pero bueno, Bueno, están Martín y Ana, y Sil después. Bueno, ¿voy yo? Sí, 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 dale. No, algunas cositas así como para empezar a conversar. Bueno, antes que nada, me encantó, Tami, el comentario que hiciste de Winnicott, la verdad que buenísimo. Y ese hallazgo de lectura coincido, es importante, ¿no? No, me quedé pensando, ¿en qué me quedé pensando? Respecto al falso self, Tamara, no sé qué te parece, pero mientras te escuchaba se me acercó mucho a la posición del falo imaginario en el discurso de Lacan. No sé si lo pensás así, respecto de esto, ¿no? De esta dimensión que protege al flesh. No sé si el true self está más del lado de lo que en las citas que traía Winnicott lo ubica en relación a la carne. No sé, me remitió a la experiencia de Juanito, tal como la lee Lacan, ¿no? Eh, que de repente ahí lo que es cortado por la castración es, bueno, el falo en su dimensión imaginaria y no la carne. Eso por un lado. Después me pareció importante también, bueno, varias cosas, la diferencia que hacías entre respuesta y responder y reaccionar, como el sujeto, entiendo, nos queda siempre al lado de la respuesta y no de la reacción. Me gustó eso que traías de la creación, el acto como introduciendo creación, yo lo pienso de la misma manera. También es lo que introduce el desajuste, ¿no? Que era otro término que vos traías. Y después esto
todos somos psicóticos curados, y esto que traías del texto de Manoni, también me remitió al elogio que de alguna manera le hace Freud a la respuesta psicótica, creo que en Pérdida de la Realidad, en la neurosis y la psicosis, cuando habla de la conducta aloplástica del psicótico, ¿no? Que le reconoce, dice, bueno, el neurótico tiene la ventaja de que no rechaza en el primer tiempo lógico ese fragmento de realidad, pero el psicótico tiene la ventaja que a eso rechazado primeramente, eh, mediante la vía delirante, busca transformarlo. Ahí me parece una dimensión creacionista del delirio que está buena considerar. Y por último, algo que no sé, es solo una cosita de lectura que creo que vos no lo mencionaste, Tami, respecto de los triángulos estos infernales que arma Lacan. Algo que me llamó la atención es que plantea en términos de proyección dos de los movimientos, de los vectores, que creo que es el del simbólico hacia imaginario y real, donde anota el sujeto, y bueno, después el que termina en idealización. Y luego cuando habla del objeto, habla de caída, ¿no? Una vez más. Bueno, no sé, me llamó la atención que hablara de proyección en esos movimientos, que es un mecanismo que lo ligo más a lo imaginario. Bueno, no sé, cositas que me quedan así como desechos. Bueno, Alguna Ana, hilacha. Tami, ¿vos querés decir algo o seguimos? ¿No? Bueno, Anita Rapp. Ay, bueno, primero saludos a todos y gracias, Tamara, me pareció re lindo el recorrido y coincido con Demián, con esta indefensión que tenemos con respecto a las lenguas, que tomamos como correctísima una traducción y metemos la pata, digamos, y por mucho tiempo. La verdad que eso hay algo de indefensión ahí. Y me gustaría, si Tamara puede contar un poquito esto de la curiosidad de los objetos transicionales que no son un objeto en sí mismo. Sí entiendo como primera posesión, que no se hace duelo, que es desestimado luego, que queda en el limbo. ¿Cómo entender que no es un objeto en sí mismo? Eso, nada más, gracias. Solo esto, digamos, él trata de diferenciar tajantemente lo que va a decir, porque justamente al ser transicional no podría quedar fijado a algo. Entonces, lo que Winnicott más o menos trata de subrayar es que no se trata de ninguna fijeza, no podría estar el concepto de fijación, y tampoco, él dice, tampoco es importante el objeto en sí mismo, puede ser cualquier cosa, y lo que es interesante es lo que tiene a la mano. Eh, Hay una imagen que uno puede componerse muy interesante de lo que es un niño empezando a caminar. En general, cuando uno empieza, digamos, cuando todos, supongo que nos pasó a todos, uno, cuando necesita volver a andar, digo, puede pasarnos en otro momento, suele agarrarse de algo, ¿no? De hecho, cuando empezamos a trastabillar por la edad, viene el bastón, el andador, digamos, que en los primeros tiempos sucede igual. Es muy curioso cómo un niño pequeño, para empezar a andar, a veces, si su objeto transicional es, no sé, me voy a agarrar el mate, un vasito, él va caminando agarrado fuertemente del vasito, que no está agarrado a nada, pero él siente que de ahí se sostiene, aunque el vasito lo lleva en el aire. Después hay una escena muy linda que la describe Kierkegaard, que en general además lo otro que lo sostiene es la mirada de alguien que está en el horizonte hacia donde él va. Pero digo, el objeto puede ser una cucharita, puede ser un osito,
en ese sentido... Ah, sí. No, que no sabía que había esto de corazones. Me sorprendió. Bueno, buenos días de nuevamente. La verdad que Tami tenía, como ya te había manifestado, una expectativa enorme. Escuchar tu comentario fundamentalmente en relación a que nos cuentes más de Winnicott y estuviste más que a la altura de mi ilusión y expectativa, así que a mí se me pone la piel de gallina cuando me parece que Winnicott es como, nada, con la clínica de niños nunca encontré algo superador. Y bueno, así que te agradezco muchísimo eso. Una cuestión, para ir ya como volviendo a Lacan, digamos, ¿no? El seminario, el acto. Me parece que una de las cuestiones por las cuales retoma este objeto transicional de Winnicott que precede al objeto A de Lacan, que lo retoma fundamentalmente en relación al carácter cesible que tienen los objetos A, ¿no? Lacan dice que el pecho es un objeto ambosector, y que hay una cesión de ese objeto de parte del niño también. Y encontré, quería compartir con ustedes, estoy trabajando aparte del seminario 10, algo que me pareció muy interesante, a mí al menos, en el seminario 10 de la edición de Paidós, en la página 342, por si alguien después lo quiere chequear, dice: articular el acto en el campo de la realización subjetiva, eludiendo en él la prioridad de la, es el mito psicoanalista. Ella inaugura el campo de la realización del sujeto y en adelante conserva allí su privilegio, de modo que el sujeto, en cuanto tal, solo se realiza en objetos que son de la misma serie que el A de Lacan, ocupan el mismo lugar en esta matriz. Son siempre objetos cesibles y son los que desde hace mucho tiempo se llama las obras. Con todo el sentido que tiene este término, incluso en el campo de la teología moral. Y dice, ¿cómo vamos a definir el acto? Solo por su relación polar con la angustia, por lo que allí se produce de superación de la angustia, si puedo expresarme así. Digamos, en fórmulas que solo pueden aproximarse a lo que es un acto, que hablamos del acto cuando una acción tiene el carácter de una manifestación significante en la que se inscribe lo que se podría llamar el estado del deseo. Y esto me parece muy importante. Dice, un acto es una acción en la medida en que en él se manifiesta el deseo mismo que habría estado destinado a inhibirlo. En la página anterior dice qué es la inhibición y dice, yo subrayo la introducción de qué, de un deseo distinto de aquel que la función satisface naturalmente. Y ahí está, me parece a mí, todo lo que tiene que ver con la cuestión creacionista, por decirlo, del lado del sujeto. No, Tami, no sé si te parece, porque el acto implica esa salida, me gustó pensarlo de esta manera, de la legalidad singular del neurótico, ¿no? ¿no? De esa cancha marcada por mandatos, ideales, etc. Entonces, coincido con vos, con Martín, en que hay cesión, en el sentido con C,
identificación del sujeto con el objeto A como causa en el acto, y que implica todo eso, creación, ¿no? Bueno, yo para cuando se pueda, me gustaría, Tami, si vos podrías, no me quedó del todo claro y me interesó la diferencia que hace Winnicott entre reaccionar y responder. No me quedó, no lo agarré del todo, si en algún momento surge, te agradezco si lo retomas. Bueno, gracias. Fenómeno. No sé, Tami, si vos querés ir tomando la palabra, me avisás. Están Daniel, Néstor, Enrique. No, demos lugar y yo voy buscando. Diana, yo quiero decir algo, lo que pasa es que no sé levantarla. Ay, perdón. Bueno, te ponemos el perfecto. Entonces, Daniel, Néstor, Enrique y Jorge. Ahí va. Daniel. Sí, hola. A mí me parece que hay varias cuestiones que subrayó Tamara que vale la pena retomarlas, que son, en principio dos, que es el estatuto que tiene el objeto transicional. Casi podríamos llegar a decir el estatuto de ningún objeto. Un objeto que no es un objeto, que es un espacio transicional. Tamara varias veces subrayó eso. Se trata de un espacio entre, y podría ser cualquier otro objeto, contingente. Esto me parece más que importante porque objetivizar al objeto me parece es un contrasentido. No se trata de la objetivación del objeto. Y Lacan mismo dice, voy a llamarlo objeto a esta letra, o a este objeto que le pongo la letra, por una tradición freudiana, dice. Pero es un objeto, es un objeto. Entonces, lo cesible, como marcaba recién Silvina respecto del objeto, la separación, la pérdida, me parece que ahí está el eje, en lo que ya se pierde, en lo que ya no está, en lo que da lugar a sustituciones, por ejemplo, o a metonimias. Y el otro punto que me pareció fundamental es esto que vos contaste, Tamara, de la traducción. A mí me parece un hallazgo enorme. Y a mí me parece que es una enseñanza que deberíamos estar muy alertas cada uno de nosotros cuando lee cualquier versión de cualquier texto. Porque a mí me parece que hay una palabra que conviene a la lectura, y que es la palabra decisión. Hay una decisión en la lectura. Entonces, si yo estoy leyendo y donde dice que si se le da el biberón, no va a poder hacer el holding, o no va a poder ser lo suficientemente buena, o no va a haber un espacio transicional, o lo que fuere, debería uno levantar la cabeza, como decía Tamara, y decir, pero esto Winnicott no lo puede decir. Esto quiero decir, no lo puede decir. Esto Freud no lo puede decir. Esto Lacan no lo puede decir. Acá hay algo que es un contrasentido. Y no es que se contradiga el mismo autor, ¿se entiende? Va absolutamente en contra de todo lo que viene desarrollando. Porque a veces Lacan dice, yo nunca dije que hay intersubjetividad. Mentira, lo dijo. Lo podemos buscar en varios textos. No se trata de eso. Se trata de un momento de su enseñanza. Pero me parece que el punto de lectura, donde se citó a un analista después de cierto recorrido, es el punto de la decisión. Esto Winnicott no lo puede decir. Entonces hay que ir a la fuente. Y ese texto maravilloso en inglés que dice playing y que dice is not impossible. No que dice is impossible. Entonces, ahí quien escribe, el analista que desarrolla eso, es porque no ha tenido una decisión de lectura respecto de lo que venía leyendo ahí. Entonces tomó esa frase y dijo, miren lo que dice Winnicott. No, Winnicott no puede decir esto que está escrito acá. Y es esa la decisión. Me parece que ahí es donde el lector aparece con toda su libido, con toda su fuerza, con toda su trayectoria, con todo su deseo, el deseo del lector. Esto debe ser. Bien. Néstor.
A ver, no sé dónde tengo el micrófono. ¿Tengo el micrófono? ¿Se escucha? No. Te Sí, escucha sí, bien, sí. sí, 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 Bien, sí. bien, gracias. No, yo tengo una duda que cuando empecé a tomar nota, fui a buscar la lapicera y te escuché a vos, Tamara, hablar de el término fractal. No sé si estabas hablando de que era como una especie de no sé qué. Entonces te quería preguntar qué era lo que querías decir, porque fractal me suena a un término geométrico, Sí, sí, matemático. Ah, sí, bueno, no, hice pero no sé en qué referencia sentido. que la vez pasada, en nuestro encuentro anterior, cuando estuvimos trabajando sobre estos triángulos que construye Lacan para elucidar estos temas, y que me parece, aprovecho, gracias Martín, porque ese subrayado de proyección, ¿no?, sobre el lado del triángulo de tal término cual o tal otro y caída cuando pone el objeto A, buenísimo. Me lo anoto también, pero era simplemente retomar algo que Enrique había comentado, no sé si lo comentó siquiera o lo puso en los comentarios escritos, lo de estos triángulos que se van armando, superponiendo y construyendo respecto de los fractales, un término matemático, ¿no? Sí, sí, Era sí, nada más que eso, más que sencillo. gracias. Gracias. Enrique, Y bueno, buenos días de nuevo. Gracias, Tamara, en particular por la presentación del objeto, que en este caso es un objeto del cual yo nunca tuve posesión. Así que para mí fue un gran aprendizaje y quiero hacerte algunas preguntas a ver si entendí bien. Una cuestión, primero en relación con la traducción, ¿no? A mí es un tema que me importa mucho, sobre el que intento trabajar todo lo que puedo. Ahora, al comienzo de la clase, Lacan toma tres temas. Dice, yo leo, yo escribo, yo pierdo. Y me parece que esto, en el punto de perder el hilo, como resaltaban antes, Daniel, en particular, es donde uno tiene que levantar la vista. Si perdió el hilo, ahí hay algo, ¿no? Y no es que el traductor sea traicionero por naturaleza, sino porque es imposible una traducción integral. Ahora, hay errores imperdonables, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es cierto que cuando después de cierto recorrido uno no entiende, hay que pensar que no es que perdió el hilo porque uno perdió el hilo, sino porque se salió el hilo, ¿no? Hay algo que se desentramó. Respecto del objeto y que no es un objeto en sí mismo, yo tiendo a pensar que no es que no se trate de un objeto real, es decir, un existente, un objeto, sino que no vale por sus cualidades, ¿no? Como ser, esto tiene que ver también con las formas del amor. El amor que San Pablo procuraba o proponía tener era un amor que no dependía de las cualidades del objeto. Por eso el amor al prójimo tiene que ver con esto. Entonces, ese objeto que en sí mismo no es un objeto, es porque no es describible. Porque ¿cómo describir el pedacito de lana? O, dicho de otra manera, en términos más convencionales y prácticos, ¿qué le viste a esa chica? Sería el equivalente, ¿no? Es que el objeto no es un objeto por sus cualidades, es por el lugar que tiene en ese espacio para el sujeto. Ahora, en relación con esto y el comentario que lo hace acá en la clase que vos retomás ya leyendo a Winnicott, de que quien sufre el destete es más la madre que el chico. Cuando lo trabajaste, cuando lo presentaste, pensé s- que había algo ahí, está bien, el chico se desprende y no sufre ese desprendimiento, pero al final tomaste eh, lo de Kierkegaard. Sí, para desprenderse no es necesario que esté esa mirada que soporta, porque ¿no? Si no, no puede desprenderse. ¿De qué se va a desprender si no está esa mirada? Y pensaba que si la madre es la que sufre el destete, si eso tiene que ver, no, es una ocurrencia que tuve, si eso tiene o no que ver con cómo Lacan caracteriza el duelo, como ya no poder estar en ese lugar que hace falta al otro. ¿No? Si tiene, no sé, por ahí tiene algo que ver con eso, ¿no? Tamara, vos dirás.
Sí, me parece re interesante esto que planteas, Enrique, respecto del duelo, lo que recién dijiste. Sí, sí, porque, digamos, muchas angustias maternas tienen que ver con que entonces, que soy yo para él, ahora que puede pasar después en otras épocas que no son de destete, hablando de pechos y demás, sino lo que catalogaron las psicologías como síndrome del nido vacío, ¿no? Ya no tengo, digamos, no tengo ninguna función para el otro. ¿Qué sentido tiene mi vida si no estoy para él? El desprendimiento de un niño cuando va al jardín y que los que quedan angustiados del otro lado de la puerta, por ahí no es el niño que entró, sino el que queda ahí sin sostenerse de la mirada del niño que la necesita o lo necesita. Sí, coincido, sí, me parece que es así. Es verdad que lo del objeto vale por lo que tenga sentido en ese momento para ese niño. Que lo que hace pie Winnicott es en rescatar, por eso no le importa tanto de qué objeto se trata, del que está a la mano en lo humano, sino de, sobre todo, subrayar en la posibilidad de esta paradoja de que crea que él lo encontró. Es muy gracioso hoy en día porque venden objetos de apego en los locales, ¿no? Pero como si fuese que se pueden recortar. Incluso Winnicott cuando los define, hay todo un tema respecto de qué se agarra un chico, ¿no? Estaban las teorías de las madres refrigerantes en ese entonces y de los objetos que elige un niño complicado en una posición autística, autoerótica. Y Winnicott dice, puede ser blando, puede ser duro, qué sé yo. Hay algunos que eligen unos, otros eligen otros. Este, y, y me parece que respecto de lo que Daniel decías, sí, a veces creo que Lacan acá al final, cuando dice método de crítica, al final de esta sesión del seminario, digamos, poder seguir un camino argumentativo y que uno diga, pero ¿qué está diciendo acá? Qué raro, ¿no? Esto que dice. ¿Será así? Que no es lo mismo que desdecirse. Sí, Claudio. Está Jorge también esperando para Ah, hablar. Jorge, Claudio. Sí, gracias. No, yo también agradezco a Tamara la exposición, me hizo recordar un periodo muy lindo también en donde con un grupo de analistas nos dedicamos a recorrer textos de analistas anglosajones. Fue un momento de trabajo sumamente interesante. Sin duda alguna, sin duda alguna, Winnicott terminó resultando el más trascendente, ¿no? Era alguien, entiendo yo, con un talento muy singular. Incluso también me acuerdo algunos discípulos de Winnicott, por ejemplo, Masud Khan, a quien también lo hemos leído y tiene cosas sumamente interesantes, sumamente interesantes. El objeto transicional, que efectivamente Lacan le rinde homenaje, porque ubica ahí como, digamos, como una suerte de, me ocurre pensar, no sé si es así, pero de inspiración para su objeto A, reconociendo en Winnicott digamos, lo perceptivo que fue la existencia de un objeto de esas características. Efectivamente es un entre, como dijo Daniel, ¿no? Es algo que está entre. De hecho, para Winnicott son sinónimos, objeto transicional y espacio transicional, ¿no? Eh, lo del, me hizo también acordar y me gustó falso self y el verdadero self, ¿no? Y yo pensé, bueno, cualquiera tiene la experiencia cotidiana de que no es el mismo según la escena que está jugando. Y ahí de nuevo el playing. No somos el mismo en el supermercado cuando estamos con un amigo, con nuestra pareja, ni que hablar en el consultorio.
¿no? En todos esos casos hay falsos self, ¿no? Me parece a mí. Por otro lado, también me acordé cómo cuando Claudio subrayó en la lectura que hacemos los jueves, el acoté, me ocurre preguntarme si el lugar del objeto transicional no es justamente ese, acoté, ¿no? Al costado. Este, bueno, por ahora no me estoy por quedar sin batería en los auriculares. Saludo a todos, gracias. Gracias, Jorge. Claudio. Bueno, buenísimo, Tamara, tu paseo por Winnicott. Nos llevaste de un recorrido que quizás vos, porque te dedicas a análisis con niños, tenés más, no sé, has sentido más la necesidad de hacer una lectura de Winnicott que algunos otros. Sobre el tema de la traducción, creo que venimos practicando exactamente eso, que lo extendiste a Winnicott, pero es lo que hacemos con esto de estaferla, Paidós, que no hay la traducción, que está toda, siempre están tachadas, Rodríguez Ponte incluido, que no hay la buena, hay mejores. El otro día leía un texto que decía, hay aproximaciones, están las felices y las que no son, y las infelices. Lo que es espectacular es que alguien haga una tesis de doctorado, quizás el discurso universitario se la chupó, ¿no? Y también la creencia que hay, esta polarización que es o Lacan o Freud, ¿no? Me parece que está muy bueno enterarse o recordar que hubo analistas otros, que hay otros analistas, y que Winnicott tiene, hablando de creación, el coraje de inventar términos para dar cuenta de su experiencia. Creo que eso es lo que le reprocha a Klein y al kleinismo, ¿no? Cierto sometimiento a los términos institucionales de Klein. Él me parece que genera una creación de términos para hacer posible decir su experiencia como analista. Eso me parece que está bueno, que es una enseñanza, ¿no? Incluso para nosotros. ¿Por qué no? Después pensaba que en la sesión esta que vos comentaste, tengo la impresión, a ver si vos qué te parece, no es el mismo lugar el que le da Lacan respecto de su método crítico de análisis de textos, ¿no? De desechos. Me parece que él entiende que el desecho de Winnicott es un desecho al que le da valor. Digo esto porque Lacan piensa que una publicación, como recordaba Silvina en el seminario del acto, una publicación es un desecho, es algo que se suelta, se separa, es cesible. Por eso Lacan habla de evacuación, hablando de sí mismo, que no es un término despectivo hablar de desecho, pero hay desechos y desechos. Creo que Winnicott es un desecho que él valora. Tengo la impresión que no valora lo mismo el objeto transicional que el falso ser y el verdadero self, que no le da el mismo valor, que uno lo retoma como un antecedente necesario de su objeto A. Hace un elogio de eso, pero me parece que cuando habla del falso self y el verdadero, ahí me parece la cosa se pone más crítica para él. ¿Hay un verdadero self? ¿Hay un falso self o hay un self y no hay otra cosa que eso? Para Lacan, ¿eh? ¿Qué sería el self en términos de los que se sirve Lacan? Digo, como decía alguien dijo, volviendo a Lacan, ¿de qué se sirve Lacan cuando usa el término falso self, verdadero self? Hablando de verdad y falsedad, ¿no? Digo, como operaciones del análisis. El análisis pasa del falso self al verdadero. Esa es la verdad que Lacan encuentra como verdad. Lo que Lacan llama castración como verdad. ¿Es el verdadero self? O esas son preguntas que cuando vos hablabas yo me hacía. Después me acordaba de una paciente mía que hace muchos años contó, angustiada de una sesión, entró con la cara pálida, diciendo le corté el pecho a mi hijo, y yo pensé que hizo, me pareció un horror que había cometido lo había lastimado, para hablar del destete, ¿no? No hay duda que para ella era una cosa angustiante esa separación, para ella.
Por otra parte, el chico sufría de angustia, de asma, ¿no? Había algo asfixiante en ese dar el pecho que no se cortaba. Después me acordé que la misma paciente, tomando en cuenta lo que vos decías del objeto que va en la mano en el aire y sin embargo se sostiene en el aire alguien, esta paciente nadaba y tenía una fobia a la profundidad. Nadaba perfectamente, técnicamente intachable. Nadaba en la parte baja sin ningún problema, pero necesitaba que el instructor le diera un dedo, le tocara un dedo y ella iba nadando con el dedo, tocando el dedo del instructor para no hundirse. Si soltaba el dedo, se hundía. Con el dedo, digo, pensé, ese es el objeto transicional, ese dedo del que habla Winnicott. No sé, bueno, son las cosas que pensé. Me acordé también en el seminario 3 de Lacan, cuando en la clase yo tomé un artículo que me pareció espectacular. Después de como 30 reediciones del seminario, ponen, tú eres el que seguirá el libro sin la S. Cuando Lacan pone, tú eres el que seguirás el libro, porque sin la S, eso es la masa. Tú eres el que seguirá la multitud, dice Lacan, en esa lista que arma y después aclara en la sesión. Pero se comieron la S, con lo cual excluyen al lector y al sujeto, ¿no? Entonces, el efecto masa es el efecto de lo que Daniel decía de la decisión del lector. Cuando uno es un lector masivo, no puede decidir, no está en condiciones de decidir. Uno sigue el texto porque es la línea principal, la línea bajada, ¿no? Bueno, eso me parece. Igual me queda lo que te quería dejar como cuestión. Cuando Lacan se sirve del self verdadero y falso, está criticándolo, me parece. ¿Cuál es la crítica que a vos te parece que le hace respecto de lo que Lacan entiende como la operación verdad del análisis? Eso. Me parece que sí, que Lacan lo está criticando, porque aparte, a propósito de elogiar el objeto transicional, cuando, digamos, lo critica en el sentido de que hay alguna cuestión de ser ahí, porque el falso y verdadero self hablan de una mismidad y de una posición de ser alguien en la existencia, ¿no? Es esto lo que está en juego. Y Lacan ahí, bueno, me parece que la crítica tiene que ver con que también Winnicott, que es maravilloso, no lo vamos a enaltecer tanto porque tiene sus puntos conflictivos para quienes tomamos el psicoanálisis de Freud y pasamos también por Lacan, obviamente, pero donde la falta es un organizador, la castración, y Winnicott, por ejemplo, tiene una gran dificultad para hacerse dentro del psicoanálisis con un reconocimiento hacia el hallazgo de la pulsión de muerte. Él, digamos, en ese punto tiene dificultades, entonces daría la sensación, si bien Winnicott es otro, pero ese es un error de lectura de nuestra querida Alicia Hartman, porque Winnicott lo dice y está bien traducido esa parte. Winnicott no es el psicoanalista que piensa en el desarrollo y que se llegue a una madurez, porque él habla de la dependencia hacia la independencia y él dice, la verdad que no nos desujetamos del otro nunca, o sea, está el hacia la independencia, pero no nos. Pero bueno, creo que Lacan, obviamente, en esta función verdad y donde hay una castración como operación que interviene ahí, esta es la parte que Winnicott no trabaja y se saltea. Quizás Winnicott lo que hace es, con sus términos, tratar de rescatar algo que es, sí, psicoanalítico a mi modo de entender, y es, se vale de estos términos para no hablar de psicopatología. Él, digamos, eh, me parece, pero sí, Lacan obviamente que es crítico. ¿A vos te ¿No? parece que es equivalente decir falso self, verdadero self, a falso ser, verdadero ser? Yo creo que no, aunque lo traducen equivalente porque ponen el ser verdadero y el ser falso. Me parece que el self es la mismidad, lo que llamamos mismidad en castellano,
si yo digo esto lo hice por mí mismo, que es algo que sucede en algunos sujetos cuando después de estar sin posibilidades y muy desvalorizados y desvalidos, encuentran como un apoyo, de dónde agarrarse de esto lo hice por mí mismo. En ese sentido es la mismidad, pero no sé si hay un ser, pero se confunde con un ser. Creo que Winnicott incluso nunca habla de que tenga que haber solo verdadero self y que el problema es el falso self. Al contrario, él dice, solo verdadero self, andas con el corazón en la mano y estás frito. Es necesario esa cobertura de resguardo que da el falso self, como decía un poco Jorge antes, donde uno en distintas situaciones arma como algún personaje, y acá vamos a esa definición de la persona, ¿no? El que resuena detrás de la máscara. Alguna máscara hay que armarse y ese es el falso self, me parece. Va más por el lado de la máscara, la mascarada. El Por fa- ahí se toca con lo que Martín introducía del el menos faloser. fi. Claro. Sí. Agrego Y una cosita. perdón. Sí. Cuando tenga un ratito quiero agregar algo. Bueno, están Bruno, Silvina, Daniel, Jorge, no sé si Martín quería decir algo más. Bruno. Bueno, yo quería agregar una cosita respecto de esto que estaban diciendo. Eh, bueno, antes que nada, muy, muy bueno el recorrido, Tamara, me encantó. Y bueno, esa brutalidad ahí de traducción que pescaste, bueno, impresionante bueno, la magnitud que tiene, ¿no? Respecto de esto último que estaban planteando, intervino ahora porque quería apuntar algo que había leído sobre eso, que creo que Lacan encadena la cuestión del verdadero self con la verdad en la posición del analista, y que ahí se termina de articular la crítica que le hace a Winnicott, como si la verdad quedara del lado del analista, y ahí es que termina planteando al final de la clase como si hubiera una cierta negación del acto analítico en ese punto, ¿no? Recuerdo también algo que trabajábamos en la reunión anterior, que es esto de que el analista no toma a cargo la verdad, ¿se acuerdan? Entonces me parece que eso viene ahí a cerrar esta idea que habría antes respecto de por qué el analista no toma a cargo la verdad. Y bueno, esa cuestión. Y después, por otro lado, quería, bueno, comentar esto que no, el hecho de que, sí, de que no tenga objetividad, que no sea un objeto, bueno, el objeto transicional no implica que no tenga materialidad, ¿no? Y que eso es fundamental, que tenga materialidad. Si no, no habría objeto transicional. Lo mismo que el objeto fetiche. O sea, y eso los distingue de la fantasía. O sea, si no hay materialidad, no hay ni objeto transicional ni objeto fetiche. El punto es que esa materialidad no funciona como un objeto, ¿no? En sí, ¿no? Por eso creo que esa caracterización que hace Lacan en el Seminario 4 para el concepto fetiche, ¿no? De un objeto que no es un objeto, bueno, me parece que es muy pertinentemente aplicable al objeto transicional, ¿no? Hay una materialidad en juego, pero bueno, la función en relación con el plano ahí en la estructura, ¿no? Más allá de la idea de relación de objeto, que es como en este contexto, y que acá también retoma, tiene valor la idea de objeto transicional de Winnicott, porque desmonta toda perspectiva de relación con el mundo y con los otros en términos de relación de objeto. Y después, otra cosa que quería agregar respecto de la traducción, que creo que a veces es interesante trabajar con texto traducido, en el sentido de que por ahí se potencian las ocasiones, ¿no? En que se puede levantar la cabeza, ¿no? Porque cuando algo hace ruido, digo, bueno, y a veces pasa frecuentemente que leyendo un texto traducido algo hace ruido porque, bueno, está ahí con una capa extra, ¿no? De interpretación. Entonces me parece que son ocasiones como que propician mayormente, bueno, este acto eh, de levantar la cabeza. Bueno, eso es todo. Silvina, después Daniel y Jorge.
Sí, bueno, respecto de lo que venían diciendo, digo, sin lacanizar a Winnicott, que a Winnicott creo que hay que leerlo en sus términos, como bien dice él, pero en nuestros términos de lo que venimos trabajando, tal como lo trabajamos con el seminario 6, me parece que el self con el que se anda por la vida, en el mejor de los casos, es el fantasma, ¿no? Y que si no, bueno, hay algo ahí que cae, se precipita ese abismo de angustia. Y una cosa, no sé si sigue, estoy con el celu, Enrique, con nosotros, si no, Sí, sí, ¿está? Ok. sí, está. Yo te quería preguntar, Enrique, retomando algo que decías, sí, en el contexto de trabajar en relación al acto, pensaba como que esto de carácter sensible del objeto, eh, como que a mí me quedó resonando esto de a condición de que haya una mirada, ¿no? Esto es posible a condición de que haya una mirada, en el sentido del holding. Y pensaba que en ese punto lo sensible es sensible en tanto desecho, y que en relación al acto, el acto es sin condiciones, justamente, ¿no? No es a condición de nada, es una apuesta. Hay una definición de Miller que me gusta respecto del acto, aunque no quiera a Freud todo lo que lo quiero yo, pero esa definición me parece buena, realmente, que es que el acto es indiferente a su futuro. Por eso, yo no sé, Enrique, si vos lo estabas poniendo en relación al acto o a otra cosa, esta cuestión de que sería el objeto sensible a condición de, ¿no? La mirada. Una pregunta, Enrique. Bueno, ¿cómo les parece que hagamos? Contesta Enrique, habla Daniel. Daniel, ¿estabas vos para...? Sí, Pero la pregunta fue Enrique que conteste. porque una parte de lo que voy a decir tiene que ver con lo que dijo Enrique. Respecto del verdadero self, se me ocurrió algo que no sé si es viable. Primero, el tema de la lengua inglesa, porque en francés se diría moi-même, ¿no? En inglés, myself. Pero también self, me parece que en el texto, en el desarrollo de Winnicott, adquiere cierta independencia del mí, del yo. Quiere decir, le da una trascendencia al self que nosotros tal vez podamos decirlo en términos de mismidad o algo por el estilo, pero me parece que hay algo en la lengua inglesa que hace posible que él pueda plantearse esta diferencia entre verdadero y falso. Y pensaba que tal vez lo verdadero también tenga que ver este, con eso descarnado que vos decías, Tamara. Yo entendí eso, de que decías algo descarnado. ¿Cómo uno podría andar por la vida descarnadamente? Entonces, ahí la cuestión, el ejemplo que daba Claudio respecto de cortar el pecho y la angustia con la que se presentó, me parece que también tiene que ver con la angustia. Algo así como, ¿qué se hace con la angustia? Entre la certeza de la angustia y el falso self, como un modo de tratar a la angustia. Me parece importante esta beta para tratar de pensarlo en relación a la palabra self. Y respecto a la pregunta que hizo Enrique, es muy piola la pregunta, porque a mí me hizo acordar una película que varios la vimos, sé que varios la vimos, que es uno de los capítulos de una película llamada Caos, se llama Caos con K. Entonces, de los hermanos Taviani, si no me equivoco, era, ¿no? Sí. Y en uno de los capítulos, un hombre maduro de unos 40 y pico largos, casi 50,
vuelve a su pueblito natal en Italia, en el sur de Italia, y se pone a pensar. Simplemente la película muestra los pensamientos, dice los pensamientos en voz alta. Y uno de sus pensamientos es que tiene que ver con el duelo. Y es que lo que más extraña es no pensar él en la madre, sino que no haya alguien que lo piense a él, esa madre que lo piense a él. Entonces yo pensaba, Enrique, que tal vez el duelo tenga que ver con esto, con la pérdida también de esa mirada que sostiene. Mm. Y la imposibilidad, un punto imposible de eso mismo. ¿Es posible perder esa mirada en el límite? Siempre. Vivir sin esa mirada. A mí me parece un punto crucial este, ¿eh? Me parece muy lindo para trabajar. Y respecto al último, respecto a lo que decía Bruno, Bruno, a mí me parece que el ejemplo del objeto transicional y del objeto fetiche es el anti-objeto A. Lo digo a propósito así, ¿no? ¿En qué sentido? De que son maneras de positivizar lo que no es positivizable. Pero como no se puede vivir con ese verdadero self que es impositivizable, hay que armar algo. El fetichista, creo yo que triunfa, entre comillas, hace un monumento, como dice Freud, frente a una mirada perdida también, el brillo, la mirada en la nariz también, frente a la falta, frente a lo perdido. Y el objeto transicional es la manera de tratar con eso. Pero lo importante no es el objeto, sino el espacio transicional. ¿Se entiende el acento donde lo estoy poniendo en ese punto, ¿no? El fetichista triunfa ahí donde la angustia fracasa, por decirlo así. Esto quería decir. Sí, y en relación con esto, Daniel, más allá de la diferencia esta, respecto de la diferencia sexual, ¿no? El objeto transicional prescinde de la diferencia sexual y el objeto fetiche nace en esa encrucijada. Sí, creo que esto que decís del espacio transicional permite pensar otra diferencia, porque justamente el objeto transicional abre, no sé, habilita un espacio donde se puede ir formulando el deseo, mientras que el objeto fetiche lo estanca al positivizarlo. Entonces creo que no son homologables la función de antiobjeto A. Creo que en todo caso el fetiche es más antiobjeto A y no sé si diría eso del objeto transicional. Está Eh, bueno para pensarlo, porque hay que agregar también el objeto fóbico ahí también, Bruno. Son objetos que están ahí, ¿ok? Es para pensarlo. Bueno, son objetos significantes. Eso también es el estatuto que tienen esos objetos, cosa que creo que Winnicott no se ocupa de eso, que son objetos que tienen un estatuto significante y que además en el objeto fóbico es notable cuando en el análisis que hace Lacan de Juanito, que hay algo en el objeto mismo como un núcleo angustiante, que es como esa cosa negra. En la boca. El objeto está como por delante de eso. El objeto viene a cubrir mal, ¿no? Lo angustiante, pero ahí es eso que aparece cubierto y descubierto por el objeto significante, hay algo ahí de lo real que está como amenazando, ¿no? Me parece a mí que hay en el objeto significante una especie de resto que no es significante. sí, pero la Es, relación con el fantasma es diferente, ¿no? Ahí, en el caso del objeto fóbico y en el caso del sí. creo que esa es la diferencia. Después, con respecto al recuerdo de Daniel, hay que recordarle que la escena donde vuelve Pirandello a hablar a su Sicilia, tiene un diálogo con la madre muerta. Habla con su madre. Esto no es que lo piensa, se lo dice a su madre. Habla con la madre muerta y le dice que lo que más extraña es que ella lo piense. Está hablando con ella, ¿no? Ella lo llama. Él retorna porque hay un llamado de la madre muerta a la casa materna, ¿no? Este, Después, respecto de lo que decía Enrique, antes que darte tu palabra, Enrique, sobre la mirada, también hay una mirada que cae, ¿eh? Sí. Me parece que hay algo de la mirada que tiene que caer para que el acto se realice. Bueno, ese es el Del punto. de ser, respecto del de ser y Ujú. no del ser, ¿no? Del Bueno, ser mirado.
ese es el punto, ¿no? Cuando yo nombraba lo de condición, la condición es que haya habido una mirada para que pueda caer, si no, no hay posibilidad, ¿no? De que el objeto caiga, ¿no? O que se produzca el duelo. Eh, me hicieron acordar, Daniel y Claudio, a otra película, a propósito de esta pregunta, si se puede vivir sin esa mirada, ¿no? No la mirada. La de Woody Allen, ¿no? Que la madre se le aparece en el cielo, hablándole. Historias de Nueva York. Historia de Nueva York, tal cual. Es Es decir, hay buenísimo. esta dimensión de lo insoportable de dejar de ser pensado, dejar de ser mirado por aquel o por aquella que fuera un amor tan importante como el de una madre, ¿no? Y también Me del pensé, padre, Enrique, te tiro otra en bueno, este bueno, sí, diálogo. está La bien. Acrópolis, el Está pensamiento de bien, Freud, ¿qué diría nuestro perfecto. padre si nos viera? Él va más allá de la Exactamente. mirada del padre. Exacto. Entonces hay un punto de la insoportabilidad, ¿no? De vivir sin esa mirada, pero que al mismo tiempo se reconstruye en la fantasía. No podemos vivir sin la mirada, pero la mirada cae y después se reconstruye necesariamente. Si no, iríamos por el mundo como autistas. Me parece, no sé, me parece. Después lo otro respecto del self y de la traducción, es una palabra maldita para traducir, ¿no? Porque yo había puesto ahí en el chat self-bewusstsein, ¿no? La autoconciencia. Es la misma palabra, lo anglosajón proviene de ahí, ¿no? Ahora, eh, podríamos traducir self como lo propio, ¿no? Falso self, lo falsamente propio, ¿verdad? Sí, podemos hacer eso. Cuando Daniel traía la traducción al francés, ¿no? Moi-même, ¿no? Yo mismo. Pero tenemos todo un problema con el mem en francés, porque Lacan es muy insistente cuando habla del analista. Dice, el analista se autoriza por lui-même, no por soi-même. Ahí tenemos otro problema con el mismo o con la mismidad. Bueno, pequeñas ideas. Jorge, ¿vos querías agregar algo más? Sí, Jorge. este debate está no jugoso, jugosísimo. Yo saldré en defensa de Winnicott, a quien admiro profundamente. Yo siempre leí el self como el sí mismo. Y respecto del verdadero y falso self, un paciente que llegó hace ya, un analizante que llegó hace muchos años, llegó con situaciones de extrema angustia, eh, de las que no encontraba el modo de salir, hasta que en un momento dado empecé a escuchar cómo se repetía en su discurso mí mismo. Entonces yo empecé a trabajar con él, que la angustia estaba estrechamente relacionada con ese mí mismo. Empecé a bromear, empecé a hablar de que él pertenecía al partido del mí mismo y que era el único integrante de ese partido y a la vez era el candidato del partido. Y entonces todo ese juego lo mantenía envuelto en la angustia, lo cual entonces hizo pensar que el verdadero self del que habla Winnicott es solidario de la angustia y el falso self es solidario del fantasma, que es el que resguarda de la angustia. Efectivamente, la metáfora que trajo hoy Tamara está muy buena, con el corazón en la mano, carne viva, angustiado. Me hizo acordar también con el ejemplo tan lindo de esta paciente de Claudio, que si el profesor le tocaba el dedo, porque ya lo tocaba el dedo, no la sostenía agarrándola del dedo, porque si la agarraba no podía nadar. Me acuerdo de un posteo que me causó, me resultó muy tierno, en donde un niño le pregunta a su padre, pero papá, ¿por qué cuando alguien nada no se hunde y cuando no sabe nadar se hunde? Y en ese posteo el padre le responde, hijo, es que el miedo pesa. Yo creo que hay que sustituir miedo por angustia. La angustia pesa. La angustia pesa, en la angustia lo que vivimos es el peso insoportable del cuerpo. El cuerpo toma una consistencia en la angustia con la cual es imposible vivir, como es imposible vivir con el corazón en la mano.
expuesto. O sea, en realidad habría que sustituir miedo por angustia, porque se puede no saber nadar y si no te angustias, haces la plancha y no te hundís. Ahora, si te angustias, sí, claro que te hundís. Y te desesperás, y si viene el guardavidas, muchas veces tiene que pegarte un tortazo para que dejes de forcejear y lo hundas también a él en esa misma angustia, ¿no? Entonces, yo no recuerdo en qué lugares Lacan tematiza, toma lo del falso self y el verdadero self. No hay ningún ser en juego para mí, para Winnicott. Yo siempre me pareció fecundo leer el self como el sí mismo, ¿no? Por eso hablé antes de que en cada escena nos sustituimos a algún doble. No todo doble corre por el carril de lo siniestro, de ninguna manera. En cada lazo amoroso recibimos una versión distinta de nosotros. Eso es un falso ser necesario. Sin esa versión distinta de nosotros, seríamos siempre el mismo, insoportable para uno y para el otro. Bueno, eso. Y vuelvo a repetir, siempre he admirado. Perdón, Martín, dale. No, dale. No, después, dale. Yo disculpen, No. tengo que retirar, les dejo un cariño a todos. Gracias, Bueno. ya está mi... Ya estamos al límite, che, igual. Tengo que ir a Yo quiero decir dos cosas, después Silvina las escucha en la grabación. Dale. Porque Bueno, nos quedan unos minutos. A propósito de lo que Silvina situó del seminario 10, en su versión del sujeto, que Lacan también lo menciona a Winnicott y lo elogia respecto del objeto transicional, es a propósito de haber hablado, es en el momento que empieza a decir que el deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la necesidad y que va a situar la angustia ahí donde, digamos, aparece la no satisfacción universal, y después es donde va a decir, por la ganancia obtenida sobre la angustia para con la necesidad, este deshacimiento es un logro ya desde su modo más humilde, aquel bajo el cual lo entrevió cierto psicoanalista en su práctica del niño, nombrándolo el objeto transicional. Dicho de otra manera, la hilacha de pañal, el trozo de cacharro amado, que no se separan ya del labio ni de la mano. Eso dice en su versión del sujeto y anuda angustia. Y respecto de lo que vos decías, Claudio, digo lo siguiente para criticar, digamos, Winnicott habla el texto que yo cité, se llama deformación del ego, o sea, deformación del yo en términos de self verdadero y falso. Winnicott trata de ver qué hace con los términos del psicoanálisis y cómo los piensa él. En Objetos y fenómenos transicionales de realidad y juego, hablado en castellano, creo que Winnicott muestra que él trabaja con el significante al mismo modo que trabaja Freud, sin saberlo. Winnicott cuenta dos casos clínicos, siempre se cuida, me parece a mí, por esto de estar tildado entre las chicas de la clínica con niños, digamos, estar entre Klein y Ana Freud, invitado por Maud Manoni, y no fue para que no lo quemen ahí en la hoguera los ingleses, mandó el trabajo y él no fue al Congreso sobre psicosis infantil, pero siempre cuento un ejemplo de algún niño y de alguna paciente, de algún paciente adulto, diríamos así. Cuenta el de un niño y dice, después de la entrevista con los padres, de una primera entrevista, les leo un párrafo. Recibí al chico, se encontraban presentes 2 asistentes sociales psiquiátricos y 2 visitantes. El niño no ofrecía a primera vista una impresión de anormalidad y pronto me acompañó en un juego de garabatos. Saben que Winnicott inventa un juego que es el juego del garabato, donde el analista o el niño, digamos alternadamente cada uno, hace sobre una hoja un garabato y el otro completa, como dice él, luego, digamos, le encuentra alguna forma.
En este caso, el juego de garabatos condujo a un curioso resultado. La pereza del chico resultó evidente enseguida y traducía casi todo lo que yo hacía a algo relacionado con una cuerda. Entre sus 10 dibujos aparecieron los siguientes objetos, pone Winnicott, o sea, trazos: lazo, látigo, fusta, cuerda de yo-yo, cuerda anudada, otra fusta, otro látigo. Después de esta entrevista tuve otra con los padres y los interrogué acerca de la preocupación del niño por las cuerdas. Respondieron que se alegraban de que hubiese encarado el tema. Ellos no lo habían mencionado porque no estaban seguros de su importancia. Y continúa. Pero digo, lo que del dibujo del garabato en este trabajo entre analista y analizante, lo que Winnicott traza, escribe es una lista de significantes, Lo lee en ¿sí? términos de significante. Bueno, él no sabe que el significante los está trabajando y que él trabaja con el significante y que es en esto, digo como interesante, ¿no? Bueno, es más interesante saber que alguien trabaja con el significante sin saberlo, que otros hablen del significante con el que no trabajan. Me parece Ah, que le da como un valor de autenticidad al hecho, total. Hablando del verdadero self. ¿no es cierto? De lo Sí, auténtico. sí. Bueno, son casi media, ¿les Bueno, parece espectacular? muy buena A mí me quedó reunión, Tamara. algo, a mí me Buenísimo, quedó algo en Tamara. relación a la pérdida, después te lo pregunto por el grupo y lo contestás por ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a Tamara, Chao. cada Nos uno. todos. vemos Nos el vemos. 25 Enrique, de felicitaciones por tu octubre. libro, por Am- tu Sí, Ay, publicación. sí, Muchas ya gracias. tenemos el libro Bueno, para leer. nos bueno, vemos el 25 de octubre con Allá Diego. vamos, entonces, a la chao. clase Bueno, siguiente. abrazo. Chau. Chao. Regreso, excelente. Gracias.